«Levanta, no seas dramática, que solo son cosas de la edad», me gritó mi propio hijo mientras yo sangraba en el piso de mi propia cocina. Soy Blanca, tengo 71 años, y pasé las últimas 3 décadas fabricando sombreros a medida para pagarle la universidad. Él siempre creyó que mi silencio era su misión, pero yo mido el mundo en milímetros y nunca olvido un corte mal hecho. El oficio de sombrerera no es para personas impacientes. Requiere una precisión que roza la obsesión. Las hormas de madera, el vapor caliente que quema la punta de los dedos, la rigidez del fieltro que debe ser doblegado con fuerza, pero con una sutileza milimétrica. A lo largo de los años, aprendí que los materiales tienen memoria. Si fuerzas un doblez donde no debe ir, la tela eventualmente regresará a su forma original, arruinando la pieza entera. Yo apliqué esa misma filosofía geométrica a mi vida. Cuando mi esposo Ramón falleció hace 15 años, el mundo intentó colapsar sobre mis hombros. La viudez es un estado curioso. La gente espera que te desmorones, que te conviertas en una figura frágil vestida de luto perpetuo, llorando por los rincones. Pero yo no tenía tiempo para el colapso. Tenía un hijo adolescente que necesitaba terminar la escuela secundaria y entrar a una buena universidad. Así que, en lugar de llorar frente a las visitas, me encerré en mi taller. Medí, corté, planché y cosí. Cada sombrero que entregaba era la cuota de un libro, el pago de una matrícula, el plato de comida caliente que esperaba a Pablo cuando llegaba de sus entrenamientos. Pablo creció viéndome trabajar en silencio, y creo que, en algún punto de su desarrollo, confundió mi eficiencia metódica con una obligación inagotable. Para él, yo no era una mujer con dolores de espalda, con sueños postergados o con un cansancio que se acumulaba en la base del cuello. Yo era una máquina expendedora de soluciones. Si él necesitaba dinero, la máquina trabajaba más horas. Si necesitaba que le lavaran la ropa porque estaba demasiado ocupado con sus fiestas universitarias, la máquina encendía la lavadora a las 3 de la mañana. Nunca me quejé, porque en mi mente estaba construyendo a un hombre de bien. Estaba invirtiendo todo mi capital físico y emocional en la creación de un profesional exitoso, un ciudadano responsable, un buen hijo. Los años pasaron. Pablo se graduó, consiguió un empleo en una firma corporativa, se casó con Natalia y tuvo a Lucas. Desde afuera, la inversión parecía haber dado sus frutos. Pero los números reales, aquellos que yo sumaba y restaba en el silencio de mi casa, contaban una historia muy diferente. El éxito había endurecido a mi hijo de una manera que yo no anticipé. Su traje de oficina y su maletín de cuero parecían haberle otorgado una licencia invisible para tratar al resto del mundo, y especialmente a mí, como si fuéramos empleados de menor rango. La palabra dramática se convirtió en su herramienta favorita para desestimar cualquier necesidad mía que interfiriera con su comodidad. Si yo le mencionaba que el techo de mi habitación tenía una filtración y necesitaba que me ayudara a mover un mueble pesado, su respuesta automática era un suspiro largo seguido de «No seas dramática, mamá. Es solo un poco de agua. Yo te mando a alguien en la semana». Por supuesto, ese alguien nunca llegaba, y yo terminaba moviendo el mueble sola, arrastrándolo centímetro a centímetro sobre una vieja alfombra. Si yo le decía que me sentía mal y le pedía que cancelara la visita dominical para poder descansar, la respuesta era idéntica. «No seas dramática. Seguro es un resfriado». Además, ya le prometimos a Lucas que vería a su abuela. Su conveniencia siempre dictaba la realidad de los hechos. Yo registraba cada una de estas interacciones. No lloraba ni le reclamaba a gritos. Simplemente almacenaba los datos como un archivo mental de evidencias empíricas. Ese domingo en particular, el aire ya se sentía pesado desde temprano. Me había levantado a las 5 de la mañana para comenzar a preparar el estofado de res que a Pablo tanto le gustaba. Es una receta que requiere atención constante. La carne debe sellarse a fuego alto. Las cebollas deben caramelizarse lentamente hasta alcanzar un tono cobrizo exacto, y las papas deben cortarse en cubos simétricos para que la cocción sea uniforme. Mi cuerpo, de 71 años, ya no toleraba las largas jornadas de pie frente a la estufa de la misma manera que antes. Las articulaciones de mis rodillas protestaban con punzadas agudas y la base de mi columna lumbar emitía un latido sordo y constante. Sin embargo,
Ejecuté cada paso de la receta con la misma precisión con la que cortaba el fieltro en mi taller. Picaba, revolvía, sazonaba. El calor en la cocina era sofocante, empañando los cristales de las ventanas y llenando el ambiente con el aroma denso de las especias. Era mi forma de demostrar afecto, un lenguaje silencioso de trabajo duro y sacrificio continuo. A la 1 de la tarde, el sonido inconfundible del motor del auto de Pablo rompió la tranquilidad de mi calle. Segundos después, la puerta principal se abrió de golpe, sin que nadie tocara el timbre. La casa fue invadida inmediatamente por el caos. Lucas, mi nieto de 7 años, entró corriendo con los zapatos llenos de lodo, directo hacia la sala de estar, sin siquiera mirarme. Pablo entró detrás, hablando fuertemente por su teléfono celular, gesticulando con una mano, mientras con la otra arrojaba sus llaves sobre la mesa del recibidor, rayando el barniz que yo misma había pulido el día anterior. Natalia, su esposa, cerraba la marcha, arrastrando los pies y mirando fijamente la pantalla de su propio dispositivo móvil. Ninguno de los tres se acercó a la cocina para darme un abrazo o un beso de buenos días. La dinámica estaba clara. Yo era el personal de servicio en mi propia casa, y los patrones acababan de llegar para ser atendidos. «Mamá, espero que ya esté la comida. Venimos muertos de hambre», gritó Pablo desde el comedor, sin molestarse en interrumpir la llamada telefónica que mantenía. Su voz tenía ese tono exigente y perentorio que me producía un leve nudo en el estómago. Yo continué en la cocina, limpiando mis manos en el delantal. «Faltan unos 10 minutos para que la salsa reduzca, Pablo. Sírvanse agua fresca mientras tanto», respondí en un tono neutral, asegurándome de que mis emociones no se filtraran en mi voz. Lucas entró corriendo a la cocina, persiguiendo una pequeña pelota de goma. En su frenesí, chocó contra la isla central y derribó un vaso de agua que yo había dejado cerca del borde. El líquido se derramó rápidamente, formando un charco irregular sobre las baldosas de cerámica blanca del piso. El niño ni siquiera se detuvo a mirar el desastre. Simplemente tomó su pelota y salió corriendo de vuelta hacia la sala, dejando tras de sí un rastro de huellas húmedas. «Pablo, por favor, ven a secar el agua que tiró Lucas. Estoy a punto de sacar la olla grande y no quiero resbalarme», pedí en voz alta, calculando que el esfuerzo de agacharme y limpiar en ese momento comprometería el tiempo exacto que le quedaba al estofado. «Ya voy, no te desesperes», respondió él desde el otro cuarto, con evidente fastidio. Pero los minutos pasaron y nadie apareció. Podía escuchar el sonido de un partido de fútbol proveniente de su teléfono, mezclado con la voz monocorde de Natalia, que le comentaba algo sobre unas vacaciones en la playa. El charco de agua seguía allí, una trampa silenciosa y transparente en medio de mi espacio de trabajo. El reloj de pared marcó la 1:15. Era el momento exacto. Si dejaba la olla en el fuego un minuto más, la carne comenzaría a deshacerse, perdiendo su textura ideal. Me coloqué los gruesos guantes de cocina, unos guantes acolchados que me llegaban casi hasta los codos, y me acerqué a la estufa. La olla de hierro fundido, repleta de carne, vegetales y un caldo espeso y burbujeante, pesaba fácilmente unos 8 kilos. Respiré hondo, afirmé mis pies en el suelo y levanté el recipiente pesado con ambas manos. El calor irradiaba hacia mi rostro, obligándome a entrecerrar los ojos. Mi plan era dar 2 pasos hacia atrás, girar sobre mi eje y depositar la olla sobre la superficie de madera resistente de la isla central. Un movimiento que había ejecutado cientos de veces a lo largo de las décadas. Un cálculo de trayectorias y pesos que mi cerebro realizaba en automático. Pero al dar el primer paso en retroceso, mi talón derecho encontró el charco de agua que Pablo nunca vino a secar. La pérdida de fricción fue instantánea. En una fracción de segundo, la física tomó el control absoluto de la situación. Sentí cómo mi pie se deslizaba violentamente hacia adelante, arrebatándome el equilibrio y eliminando mi centro de gravedad. El tiempo pareció ralentizarse, expandiéndose en una secuencia de imágenes borrosas y sensaciones agudas. Mi primer instinto, un reflejo maternal y protector hacia el trabajo invertido, fue mantener la olla nivelada para que el estofado hirviendo no se derramara sobre mi propio cuerpo ni sobre el piso. En un esfuerzo sobrehumano, giré mi torso hacia la izquierda, alejando el recipiente pesado de mi cara,
pero ese movimiento de torsión selló mi destino. La olla de hierro fundido escapó de mis manos enguantadas y se estrelló contra el borde de la isla central antes de caer al suelo. El impacto fue ensordecedor. Un cuenco de cerámica artesanal que descansaba sobre la encimera fue golpeado por el asa de la olla y salió despedido por los aires, fragmentándose en docenas de pedazos afilados antes de tocar el piso. El estofado oscuro y espeso estalló como un proyectil, manchando los gabinetes inferiores, la pared y mis propios zapatos. Y luego, mi cuerpo golpeó las baldosas. Caí pesadamente sobre mi lado derecho. El impacto no fue amortiguado por nada. Mi cadera chocó directamente contra el duro suelo de cerámica, enviando una onda de choque eléctrica y brutal que subió por mi columna vertebral y bajó hasta la punta de mis dedos. Mi rodilla derecha se estrelló contra el zócalo de madera de los gabinetes, produciendo un sonido seco, como el crujir de una rama gruesa al partirse. Pero lo peor fue mi brazo. Al intentar frenar la caída en el último milímetro, mi antebrazo derecho aterrizó directamente sobre los fragmentos afilados del cuenco de cerámica recién destrozado. Sentí el corte profundo, la invasión del material extraño rasgando mi piel, y un segundo después, la sangre caliente comenzó a brotar, mezclándose con el caldo grasoso del estofado derramado. El dolor fue absoluto, un fuego blanco y cegador que me robó el aliento. Me quedé allí, tendida en el piso de mi propia cocina, rodeada de pedazos de cerámica, charcos de comida arruinada y mi propia sangre. Mi respiración salía en jadeos cortos y entrecortados. Cerré los ojos, intentando procesar la magnitud del daño, escaneando mi cuerpo mentalmente para determinar si me había fracturado el fémur o la pelvis. El silencio que siguió al estrépito fue sepulcral, interrumpido únicamente por el goteo del caldo cayendo desde el borde de la isla. Esperé los pasos apresurados. Esperé el grito de alarma. Esperé que mi hijo entrara corriendo, pálido y aterrorizado al escuchar el tremendo estruendo, para arrodillarse a mi lado, tomar mi rostro entre sus manos y preguntarme si estaba viva. Los pasos llegaron, sí, pero no eran apresurados. Eran lentos, arrastrados, acompañados de un bufido de impaciencia. Pablo apareció en el marco de la puerta. Su mirada no se dirigió a mi rostro pálido, ni a mi respiración agitada, ni a la sangre que manchaba la manga de mi blusa. Su mirada escaneó el desorden. Vio la comida esparcida por el suelo, la olla volcada, la pared manchada de grasa. Vio la interrupción de su domingo perfecto. Vio el retraso de su almuerzo. Me miró desde su 1,80 m de estatura. Yo estaba tirada a sus pies, una mujer mayor y vulnerable, luchando contra un dolor que me nublaba la vista. «Levanta, no seas dramática, que solo son cosas de la edad», me soltó. Su voz no tenía un ápice de preocupación. Era puro y duro fastidio. «Te tropiezas con tu propia sombra, mamá. Mira nada más el desastre que hiciste. Y yo que venía con tanta hambre. Ya, sacúdete y párate, que el piso no está tan duro». No me tendió la mano. No dio un paso hacia mí. Se quedó allí, con los brazos cruzados sobre su pecho, esperando que yo resolviera el problema que, según él, yo misma había creado por mi supuesta torpeza. En ese preciso instante, algo hizo clic dentro de mi mente. Mi cerebro de sombrerera, ese mecanismo metódico y analítico que pasaba los días calculando medidas y tensiones, procesó la información con una claridad aterradora. No sentí ganas de llorar. No sentí la necesidad de suplicarle ayuda. Simplemente lo observé. Estudié la postura rígida de sus hombros, el ceño fruncido en señal de molestia, la forma en que su zapato lustrado se mantenía a una distancia segura de la comida derramada para no ensuciarse. Registré la frase exacta: «Levanta, no seas dramática». La catalogué en mi archivo mental, no como un insulto más, sino como el veredicto final de un juicio que llevaba años desarrollándose en las sombras de nuestra relación. Esa frase era la prueba definitiva. Pablo no me veía como a una madre, ni siquiera como a un ser humano merecedor de compasión básica. Yo era un mueble útil que de repente había comenzado a fallar, causando molestias al propietario. El dolor físico de mi cadera y mi rodilla era insoportable, pero el dolor de la revelación fue anestésico.
Me apoyé sobre mi codo izquierdo, cuidando de no presionar el brazo derecho herido. Apreté los dientes hasta que las mandíbulas me dolieron. ¿Vas a quedarte ahí tirada todo el día?, insistió él, mirando su reloj de pulsera. Natalia se va a desesperar. Voy a pedir unas pizzas, porque visto lo visto, aquí no vamos a comer. Fue una orden suave, pronunciada desde el suelo, pero cargada de una frialdad matemática que él fue incapaz de detectar. Pablo resopló, dio media vuelta y caminó de regreso a la sala de estar. Lo escuché anunciar a su esposa que la abuela había tirado la comida por no fijarse y que tendrían que ordenar comida rápida. Me tomé mi tiempo para levantarme. Fue un proceso de ingeniería biomecánica. Primero, deslicé mi pierna izquierda, la pierna sana, hasta encontrar un punto de apoyo firme en una zona del suelo que no estuviera manchada de estofado. Luego, agarré el borde inferior del gabinete con mi mano izquierda, usando la fuerza de mi brazo para izar el peso muerto de mi torso. La cadera derecha gritó en protesta, enviando puntadas de fuego que me provocaron náuseas, pero no emití ningún sonido. No iba a darles la satisfacción de escucharme gemir. Si yo era dramática, entonces les daría el silencio más absoluto que hubieran presenciado. Una vez de pie, me apoyé pesadamente contra el mármol del fregadero. Mi respiración era un fuelle cansado. Miré mi brazo derecho. Un corte de unos 6 centímetros sangraba de forma constante, manchando la tela. Fui hasta el baño del pasillo, caminando con una cojera pronunciada, arrastrando la pierna derecha porque la rodilla se negaba a soportar mi peso. Abrí el botiquín, saqué gasas, desinfectante y cinta adhesiva. Limpié la herida. Ardió como el infierno, pero mantuve la mirada fija en el espejo. El rostro que me devolvía la mirada estaba pálido, con surcos profundos alrededor de la boca, pero los ojos brillaban con una lucidez implacable. Me vendé el brazo con movimientos precisos y ajustados. Regresé a la cocina. El desastre me esperaba. Tomé el trapeador, un recogedor y una bolsa de basura gruesa. Durante los siguientes 40 minutos, mientras ellos comían pizza en la sala de estar frente al televisor, yo limpié. Me agaché soportando el dolor agudo en la cadera. Recogí cada trozo de cerámica rota, asegurándome de no dejar ni una astilla en el suelo. Limpié la grasa de las baldosas. Froté las manchas de la pared. Todo en absoluto silencio. Podía escuchar sus risas desde el otro cuarto, comentarios sobre un video en internet, las exigencias de Lucas para obtener más refresco. Ninguno de los tres preguntó si necesitaba ayuda. Ninguno ofreció alcanzarme la escoba. Yo no existía más allá de la función que debía cumplir. Cuando la cocina quedó inmaculada, oliendo a desinfectante de pino en lugar de a estofado, me lavé las manos. Caminé lentamente hacia el comedor. Me detuve en el umbral, apoyando mi peso en el marco de la puerta para aliviar la presión sobre mi pierna lastimada. Pablo estaba limpiándose la boca con una servilleta de papel. Al verme, ni siquiera se inmutó. «Bueno, ya es tarde, nos vamos», anunció, poniéndose de pie y sacudiéndose unas migas del pantalón. «Natalia tiene que preparar unas cosas para el trabajo de mañana. Nos vemos el otro domingo, mamá. Y por favor, ten más cuidado. Ya no estás para estos trotes. Un día de estos te vas a romper algo en serio y me vas a meter en un problema. Nos vemos». Esperé hasta que el motor arrancó y el vehículo desapareció al final de la calle. Entonces me acerqué a la pesada puerta de madera. La cerré. Giré la llave en la cerradura. No una, sino 2 veces. El sonido metálico del cerrojo encajando en su lugar fue fuerte y definitivo. Pasé el pasador de seguridad superior. Me apoyé contra la puerta fría, cerrando los ojos por un momento, dejando que el dolor físico de mi cuerpo finalmente tomara el control ahora que ya no había testigos. La rodilla latía, la cadera quemaba y el brazo herido palpitaba bajo la venda ajustada. Pero por encima de todo ese dolor anatómico había una claridad mental absoluta. El silencio de la casa ya no era el silencio de la soledad. Era el silencio de un taller donde se acaba de trazar un patrón perfecto. Las piezas estaban cortadas. Las medidas estaban tomadas. Pablo me había dado la fórmula exacta de su egoísmo, y yo, como la artesana metódica que siempre fui, sabía exactamente cómo coser esas mismas piezas para devolverle el traje a su medida. Me alejé de la puerta cojeando, apagando las luces a mi paso, sabiendo que el tiempo,
A partir de ese instante, corría a mi favor. La maquinaria de las consecuencias se había puesto en marcha, y yo no pensaba detenerla. No, no iba a ser dramática. Iba a ser precisa, 100% precisa. Y la precisión, cuando se aplica en el momento exacto, no necesita elevar la voz para derribar un mundo entero. Me dirigí hacia mi habitación, abrazando el dolor como si fuera un compás de metal, lista para trazar el círculo perfecto de mi respuesta. El domingo había terminado, pero mi trabajo apenas comenzaba. El lunes por la mañana, mi cuerpo despertó antes que mi mente, y lo hizo a través de un lenguaje que yo conocía a la perfección, el de la tensión extrema. Durante mis años como sombrerera, aprendí que cuando sometes un paño de fieltro a demasiada presión sobre una horma de madera, las fibras internas no se rompen de inmediato. Primero se estiran, luego se quejan con un crujido sordo y finalmente, si la fuerza no cede, la estructura entera colapsa. Esa mañana, yo era el fieltro a punto de ceder. Abrir los ojos requirió un esfuerzo consciente. La luz que se filtraba por las persianas de mi habitación me pareció ofensiva, demasiado brillante para la oscuridad que sentía en mis propios huesos. Intenté mover la pierna derecha bajo las cobijas, y un latigazo de fuego puro me recorrió desde el tobillo hasta la base de la columna. El aire abandonó mis pulmones en un siseo áspero. Me quedé inmóvil, respirando por la boca, esperando que el pico de agonía descendiera a un nivel tolerable. Mi cerebro, siempre analítico, comenzó a hacer un inventario de los daños con la misma frialdad con la que yo solía contar los metros de cinta de seda antes de un encargo grande. La cadera derecha palpitaba con un ritmo pesado, como si un corazón independiente y furioso latiera debajo de mi piel. La rodilla estaba rígida, bloqueada en un ángulo antinatural, negándose a doblarse incluso 1 milímetro. Y mi brazo derecho, el que había recibido el castigo de la cerámica rota, ardía debajo del vendaje casero que me había colocado el día anterior. No había espacio para el llanto. El dolor era un hecho empírico, un problema de logística que debía resolverse paso a paso. Tardé casi 30 minutos en lograr sentarme al borde de la cama. Cada movimiento fue calculado. Primero desplacé el peso hacia mi lado izquierdo, utilizando el codo sano como palanca contra el colchón. Luego, arrastré la pierna herida con ambas manos, tratándola como si fuera un objeto pesado y ajeno a mi propio cuerpo. Cuando finalmente logré apoyar los pies en el suelo de madera fría, me quedé mirando mis propias rodillas. La derecha estaba inflamada, con un tono violáceo que amenazaba con volverse negro en los próximos días. Era el color de la tela arruinada, el tono exacto del material que ya no sirve y debe ser descartado. Vestirme fue otra batalla de ingeniería biomecánica. Elegí una blusa de mangas largas y holgadas de un algodón grueso que no se transparentara. No quería que nadie viera el volumen del vendaje en mi brazo. Quería privacidad. Quería conservar la dignidad que mi propio hijo había intentado arrebatarme dejándome tirada en el piso. Me puse unos pantalones anchos de lino oscuro que me permitieron deslizar la tela sobre la rodilla inflamada sin rozarla demasiado. No usé zapatos con cordones. Opté por unas zapatillas de meter que no requerían que me inclinara. Caminé hacia el pasillo apoyándome en las paredes, arrastrando el pie derecho. La casa estaba en un silencio absoluto. El olor a desinfectante de pino que había usado el domingo para borrar el rastro del estofado aún flotaba en el aire, un recordatorio químico de mi humillación. No me detuve en la cocina. Fui directamente al teléfono de la sala y llamé a un servicio de taxis. La operadora me dijo que el vehículo llegaría en 10 minutos. Utilicé esos 10 minutos para llegar hasta la puerta principal y esperar sentada en la silla del recibidor. El trayecto hacia la clínica fue un borrón de calles grises y semáforos interminables. El taxista, un hombre mayor de manos callosas, notó mi dificultad al subir al auto y, sin decir una sola palabra, bajó del vehículo para sostenerme la puerta y ofrecerme su brazo como punto de apoyo. Le agradecí con un asentimiento silencioso. Era curioso cómo la cortesía básica, esa que debería ser el pilar de cualquier familia, la encontraba ahora en las manos de un completo desconocido. La sala de espera de la clínica olía a alcohol isopropílico y a miedo contenido. Las sillas eran de un plástico duro y resbaladizo, que no ofrecía ningún consuelo a mi cadera lastimada.
Entregué mi tarjeta de seguro en la recepción y esperé mi turno observando el reloj de pared. Las agujas se movían con una lentitud exasperante. A mi alrededor, otras personas esperaban, acompañadas de familiares que les sostenían la mano o les traían vasos con agua. Yo estaba sola, sosteniendo mi propio peso, guardando mi propio equilibrio. «Señora Blanca», llamó una voz firme desde el pasillo. Me puse de pie con extrema lentitud, apoyando ambas manos en los reposabrazos de la silla. Caminé hacia el consultorio cojeando visiblemente. La doctora que me recibió era una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño estricto y unos ojos oscuros que escaneaban todo con precisión quirúrgica. Su placa de identificación en el pecho de la bata blanca decía: «Doctora Castillejos, pase por favor, tome asiento con cuidado», me indicó, señalando la camilla cubierta con papel protector. «Veo que tiene dificultad para apoyar la pierna derecha. Cuénteme exactamente qué le pasó». Se acercó a mí y me pidió que me arremangara la blusa. Cuando vio el vendaje casero manchado de sangre seca, frunció el ceño. Con unas tijeras médicas, cortó la tela y expuso la herida. El corte era profundo, los bordes de la piel estaban enrojecidos y la carne viva palpitaba al contacto con el aire frío del consultorio. «Esto debió ser suturado ayer mismo, señora Blanca», dijo la especialista, su tono profesional teñido de una evidente preocupación. «Es una laceración severa. Tuvo suerte de no cortarse un tendón. ¿Por qué no acudió a urgencias de inmediato?» En su expresión vi el reconocimiento inmediato de una historia que seguramente había escuchado demasiadas veces en esas 4 paredes. La historia de las madres que postergan su propio dolor para mantener la paz de otros. «Voy a limpiarle esto y a ponerle puntos. Le va a doler», advirtió. Luego bajó la mirada hacia mi pierna. «Pero antes necesito que pase a la sala de rayos X. Quiero ver esa cadera y esa rodilla». El nivel de inflamación que se asoma por la tela de su pantalón no es normal. Cuando regresé al consultorio de la doctora Castillejos, las imágenes ya estaban en la pantalla de su computadora. «Las buenas noticias son que no hay fracturas óseas», comenzó diciendo, señalando las imágenes en blanco y negro que parecían el esqueleto de un patrón de costura complicado. «Pero las malas noticias son que tiene un esguince de 2º grado en la rodilla derecha y una contusión profunda en la cadera que ha provocado un hematoma interno considerable. Los tejidos blandos están sumamente comprometidos. Nada de cargar peso, nada de estar de pie cocinando, nada de labores domésticas. Le voy a recetar unos analgésicos fuertes y antiinflamatorios. Además, necesita usar una rodillera mecánica articulada para estabilizar la articulación y un bastón para caminar. No puede confiarle todo su peso a esa pierna hasta que los ligamentos sanen». «Señora Blanca», continuó la doctora, bajando un poco la voz, perdiendo por un momento su frialdad clínica. «¿Vino sola hoy? ¿Quién la va a cuidar en su casa? Estas lesiones requieren asistencia para actividades básicas durante al menos 2 semanas. Esto es una emergencia médica, no un chequeo de rutina. Usted sufrió un traumatismo múltiple». «Mi hijo tiene una perspectiva diferente sobre la gravedad de las cosas», contesté, eligiendo mis palabras con la precisión de quien corta un hilo al ras de la tela. «Él cree que el dolor ajeno es una exageración dramática, cosas de la edad, según sus propias palabras. Esto es una lesión física documentada que requiere atención inmediata. Si usted no se cuida, ese esguince se convertirá en un problema crónico y esa rodilla nunca volverá a funcionar correctamente. Usted es la única dueña de su recuperación. No permita que nadie minimice su estado. Se lo aseguro. La ciencia médica acababa de validar lo que mi instinto ya sabía. Mi dolor era real, el daño era tangible y la negligencia de mi hijo era un hecho comprobable. A 2 cuadras de la clínica se encontraba la farmacia del barrio, un local antiguo con estanterías de madera oscura y un mostrador de cristal donde siempre me atendía Fermín. Él era un hombre de mi misma generación, viudo también, que llevaba 40 años despachando medicamentos y escuchando las dolencias de todos los vecinos. Cuando empujé la puerta de cristal, la campanilla dorada anunció mi entrada. Fermín estaba organizando unas cajas de jarabe para la tos. Al escuchar la campana, levantó la vista.
Su sonrisa habitual se borró de inmediato al verme entrar arrastrando la pierna, con el brazo vendado visible bajo la manga que la doctora me había remangado, y el rostro pálido por el cansancio. «Doña Blanca, por el amor de Dios», exclamó, rodeando el mostrador con pasos rápidos. «¿Qué le ha pasado? Venga, siéntese aquí de inmediato». Me dejé caer en el asiento, soltando un suspiro que no supe que estaba conteniendo. «Una caída, Fermín, un resbalón tonto en la cocina», dije, entregándole las recetas. «Necesito todo lo que dice aquí, y un bastón, si tiene alguno de mi medida». «Esto no tiene nada de tonto, Blanca. Se ve usted fatal, con todo respeto», dijo él, frunciendo el ceño con genuina preocupación. «Voy a prepararle el pedido. Pero dígame, ¿dónde está Pablo? ¿Cómo es que la deja andar sola por la calle en este estado? Yo recuerdo cuando ese muchacho era un niño y usted venía a comprarle las vitaminas. Usted se desvivía por él. Lo mínimo que podría hacer ahora es llevarla en su auto. Pablo es un hombre de negocios muy ocupado, Fermín. Su tiempo es valioso», respondí con mi habitual sequedad, aunque esta vez las palabras tenían un filo distinto. Ya no eran una excusa para proteger la imagen de mi hijo, eran una declaración de independencia. «Ningún negocio es más importante que la madre de uno», sentenció Fermín, caminando hacia los estantes del fondo. Regresó un par de minutos después con una bolsa llena de cajas de medicamentos, pomadas y un bastón de aluminio negro con empuñadura ergonómica. Ajustó la altura del bastón a mi medida con sus propias manos. «Escúcheme bien, doña Blanca», me dijo Fermín, mirándome a los ojos por encima de sus anteojos de lectura. «Usted no está para andar cargando peso ni caminando por las calles así. Lo que necesite, me llama por teléfono. Yo mismo le llevo las medicinas a su casa al cerrar el local, y si necesita que pase al mercado a comprarle algo de verdura o leche, me avisa. Para eso estamos los vecinos». La red de contención que yo necesitaba no estaba en la sangre de mi hijo, estaba en las calles que había caminado durante 40 años, en las personas que compartían mi misma geografía diaria. «Se lo agradezco mucho, Fermín. Le tomaré la palabra», respondí, tomando el bastón. Al apoyar mi peso sobre él, sentí un alivio inmediato en la cadera. Era una herramienta eficiente, una extensión de mi propio cuerpo que me permitiría seguir funcionando sin depender de nadie. Pagué la cuenta y Fermín me acompañó hasta la acera, encargándose él mismo de detener un taxi y ayudarme a subir. Cuando regresé a mi casa, el reloj marcaba la 1 de la tarde, el mismo horario en el que, 24 horas antes, mi mundo se había fracturado sobre las baldosas blancas. Cerré la puerta principal con doble llave. El sonido metálico del cerrojo me dio una sensación de control absoluto. Me apoyé en el bastón y comencé a caminar por mi propia casa con una nueva perspectiva. Ya no era la casa de una madre sacrificada. Era el cuartel general de una mujer que había decidido cerrar la llave de los suministros. Fui directamente a la cocina. Abrí el refrigerador. En el estante superior había 6 recipientes de plástico transparente, perfectamente etiquetados con mi caligrafía. Contenían porciones de lasaña, caldo de pollo, albóndigas en salsa y arroz con vegetales. Era la comida que yo preparaba metódicamente durante la semana para que Pablo se la llevara a su casa los domingos, porque según Natalia, ellos llegaban muy cansados del trabajo para cocinar. Era un servicio invisible, una comodidad que ellos daban por sentada. Apoyé el bastón contra la encimera, tomé el primer recipiente, quité la tapa y volqué el contenido directamente en el bote de basura. El sonido de la lasaña golpeando el fondo del cubo fue un golpe seco, carente de ceremonia. Repetí la acción con el segundo recipiente, luego con el tercero. No sentí lástima por la comida desperdiciada. Cada porción que caía a la basura era 1 hora de mi tiempo que recuperaba, un esfuerzo físico que ya no iba a regalar a quienes me consideraban una máquina desechable. Cuando el refrigerador quedó vacío de cualquier cosa que no fuera mi propio alimento, caminé hacia el cuarto de lavado. Allí estaba la canasta con la ropa que Pablo había dejado la semana anterior. 3 camisas de vestir que requerían planchado almidonado, un suéter de lana que debía lavarse a mano y 2 pantalones de tela delicada. Tomé una bolsa de plástico negra, de las más resistentes, y metí toda su ropa adentro, arrugándola sin piedad.
Hice un nudo ciego en la parte superior de la bolsa y la arrastré con el pie hasta dejarla en una esquina oscura del pasillo, junto a la puerta trasera. El martes transcurrió en un silencio analítico. Me dediqué a organizar mis medicinas, a medir los tiempos de acción de los analgésicos, a aprender a caminar con el bastón sin forzar la rodillera. El miércoles por la mañana, la inflamación había cedido un poco, pero el hematoma de la cadera se había extendido, tiñendo mi piel de un amarillo verdoso que parecía un mapa topográfico del dolor. Fue el jueves a las 5 de la tarde, cuando el teléfono fijo de la sala rompió el silencio. El identificador de llamadas mostraba el número de la oficina de Pablo. Dejé que sonara 4 veces antes de descolgar el auricular. «¿Bueno?», respondí con una voz calmada y plana. «Mamá, por fin contestas. Llevo llamándote al celular desde la mañana y me manda directo al buzón», dijo Pablo. Su voz estaba acelerada, teñida con esa urgencia ansiosa de quien espera que el mundo gire a su ritmo. «Tengo el celular apagado, Pablo. Está en el cajón de la mesa de noche», contesté, mirando fijamente la pared de enfrente. «Como sea. Escucha, necesito un favor urgente», continuó él, sin detenerse a preguntar por qué mi teléfono estaba apagado o cómo me sentía. «Natalia tiene una cena con unos clientes importantes esta noche, y yo tengo que quedarme en la oficina cerrando unos reportes trimestrales. Lucas sale de sus clases de natación a las 6. Necesito que vayas al club a recogerlo, te lo lleves a tu casa y le des de cenar. Yo paso por él como a las 10 de la noche». Pero el pasado se había roto junto con el cuenco de cerámica el domingo anterior. Me acomodé en la silla, apoyando la mano vendada sobre mi muslo. «No puedo, Pablo. Los padres de Natalia están de viaje. Es solo ir por él en un taxi y traerlo a tu casa». «Mamá, por el amor de Dios, ¿sigues resentida por lo del domingo?». Su voz subió de volumen, adoptando ese tono condescendiente que usaba cuando sentía que yo estaba siendo irracional. «¿Es en serio? Ya te pedí disculpas por no haberme quedado a ayudarte a limpiar tu desorden, pero no puedes castigar a Lucas por eso. Solo tienes que caminar un poco». Su cerebro había reescrito la historia para exculparse, convencido de que su única falta había sido no ayudarme a barrer. El hecho de que yo me hubiera caído, de que estuviera sangrando en el piso de mi propia cocina, había sido completamente borrado de su narrativa. «No es resentimiento, Pablo», dije, manteniendo el tono glacial, desprovisto de cualquier emoción que él pudiera usar en mi contra. «Es una cuestión de logística básica. No voy a ir al club. Te sugiero que busques otra alternativa. No seas dramática, por favor, y ve por mi hijo». «Mis decisiones no son un drama, Pablo», contesté, bajando el volumen de mi voz hasta convertirlo en un susurro afilado como una aguja. «Son hechos. No voy a recoger a Lucas. Buenas tardes». Pablo iba a tener que cancelar su reunión, o Natalia iba a tener que abandonar su cena de negocios. Iban a tener que lidiar con el caos que yo siempre les resolvía en las sombras. Y él iba a culparme. Iba a construir un muro de resentimiento convencido de que yo era una anciana caprichosa y rencorosa. Desconecté el cable de la línea telefónica de la pared. Me levanté apoyándome en el bastón y caminé hacia la ventana de la sala. Afuera, la tarde comenzaba a teñirse de un naranja opaco. La maquinaria que yo había puesto en marcha ya no dependía de mis manos. Al retirarme, había dejado un vacío estructural en sus vidas, un hueco que ellos ignoraban por completo, pero que tarde o temprano los haría tropezar. No sentía tristeza, no sentía culpa. Sentía la paz fría y metódica de quien acaba de terminar un patrón complejo y sabe que, cuando llegue el momento de probar la prenda, las medidas serán absolutamente perfectas. El silencio de mi casa me abrazó, y por primera vez en 30 años no tenía que hacer absolutamente nada por nadie más que por mí misma. La trampa estaba armada, y yo tenía toda la paciencia del mundo para esperar a que la gravedad hiciera su trabajo. Todo era, al fin y al cabo, una simple cuestión de física. Y de tiempo. Siempre de tiempo. El viernes por la mañana, el chasquido metálico de la rodillera articulada se convirtió en el nuevo metrónomo de mi existencia. Ajusté las gruesas correas de velcro sobre mi pierna derecha, apretando el material rígido contra mi piel inflamada. Cada movimiento requería una negociación previa con el dolor, un cálculo exacto de ángulos y contrapesos anatómicos. Me puse de pie,
apoyando todo el esfuerzo en el bastón de aluminio negro que Fermín me había proporcionado. El sonido del taco de goma al golpear el suelo de madera resonó en el pasillo vacío. Un golpe, un arrastre, otro golpe. Era una marcha exasperantemente lenta, pero era mía. Nadie me apuraba. Nadie me exigía un plato caliente. Fui a la cocina y preparé una taza de café negro. El aroma tostado llenó el espacio, desplazando finalmente el olor a desinfectante de pino. Me senté a la mesa del comedor, manteniendo la pierna derecha estirada por debajo de la madera. A las 9 en punto, 2 golpes suaves sonaron en la puerta principal. No era el puño exigente de Pablo, sino un toque rítmico y educado. Me tomé mi tiempo para llegar a la entrada. Miré por la mirilla. Era Clara, mi vecina de enfrente, una maestra de geografía jubilada con la que había compartido el vecindario durante más de 20 años. Abrí la puerta. Clara sostenía una bolsa de tela llena de vegetales frescos, pan y un cartón de leche. Fermín me llamó anoche, dijo Clara, entrando sin esperar invitación, con la confianza de las personas que han envejecido en la misma calle. Dejó la bolsa sobre la mesa del recibidor y me miró de arriba abajo. Sus ojos se detuvieron en el bastón, en la rodillera abultada bajo el pantalón y en el vendaje grueso de mi brazo. Me dijo que tuviste un accidente feo, y veo que se quedó corto. Ven, siéntate. Yo guardo esto en la cocina. Blanca, llamó Clara desde la cocina, asomando la cabeza por el pasillo. Tu refrigerador está completamente vacío. No hay ni un solo recipiente con comida. Tú siempre tienes comida guardada para Pablo. Su mirada se desvió hacia la esquina oscura, junto a la puerta trasera, donde descansaba la enorme bolsa de plástico negro atada con un nudo ciego. ¿Y eso qué es?, preguntó, señalando el bulto. ¿Basura? Me los dejó el domingo pasado para que los lavara a mano y los planchara con almidón. Tomó la bolsa negra por el nudo, comprobó el peso y asintió. La dejo en el contenedor camino al mercado. Nadie sabrá de dónde salió. Yo había trabajado meses ahorrando cada billete, pero los gastos de la casa me habían dejado sin margen para comprarle el equipaje que le exigían en la escuela. Una tarde, llamé a un comprador de antigüedades. Le vendí mi máquina de coser original, aquella con el pedal de hierro fundido que había pertenecido a mi propia madre. Con ese dinero fui al centro y le compré una maleta de lona gruesa, resistente, la mejor que pude pagar. Cuando Pablo llegó de la escuela, se la mostré con orgullo, colocándola sobre su cama. Él la miró, leyó la etiqueta de la marca genérica y resopló. La empujó con el pie hasta tirarla al piso. No seas dramática, mamá. Mis amigos llevan maletas de cuero. No voy a llevar esta porquería al viaje. Van a pensar que somos unos muertos de hambre. Se dio la media vuelta y se encerró en el baño. Yo me quedé allí, mirando la maleta en el suelo, con el espacio vacío en mi taller donde antes estaba mi máquina de coser, doliéndome más que el propio cuerpo. Doblé sus pantalones y los metí en la maleta de lona, en absoluto silencio. Ese mismo silencio fue el que me acompañó el resto del viernes y todo el sábado. El domingo por la mañana, el ambiente en la casa cambió. La anticipación flotaba en el aire como la humedad antes de una tormenta. Era el día que Pablo venía a reclamar sus servicios. A la 1:30 de la tarde, escuché el motor de su auto apagarse frente a mi ventana. Segundos después, el sonido metálico de su llave raspó la cerradura de la puerta principal. La llave giró, pero la puerta no cedió. El pasador de seguridad superior, ese que yo había cerrado con doble vuelta una semana atrás, cumplió su función maravillosamente. El pomo de la puerta fue sacudido con violencia. «¡Mamá! ¡Abre la puerta! ¡La cerradura está trabada!», gritó Pablo desde afuera. Yo estaba sentada en la sala, leyendo un libro de botánica. Cerré el libro, lo dejé sobre la mesa de centro y tomé el bastón. Caminé hacia la entrada con la lentitud que mi esguince exigía. No aceleré el paso ante sus golpes insistentes contra la madera. Llegué a la puerta, quité el pasador, pero antes de girar la perilla, deslicé la cadena de bronce de seguridad en su riel. Abrí la puerta solo 5 centímetros, lo suficiente para ver su rostro rojo de impaciencia, pero no lo bastante para que pudiera meter la mano. «¿Qué estupidez es esta?», soltó de inmediato, intentando empujar la puerta, pero la cadena tensada lo detuvo en seco. «¿Por qué tienes la cadena puesta?».
Ábreme. Vengo muerto de hambre. Natalia me está esperando en el auto y necesito recoger mis camisas para las reuniones de mañana. El refrigerador está vacío. Mamá, te dije que esas camisas se lavan a mano. La tintorería les quema los cuellos. Pude ver cómo la sangre abandonaba su rostro por un segundo antes de regresar con una furia escarlata. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Tú hiciste qué? Su voz era un siseo áspero que se filtraba por la rendija de la puerta. ¿Estás demente? Eran camisas de diseñador. Esa ropa cuesta más de lo que tú ganas en un mes haciendo tus sombreros viejos. Abre esta puerta ahora mismo. La cadena tintineó, pero resistió. La puerta se queda como está, dije, sin elevar la voz. Te pedí que buscaras otra alternativa para recoger a Lucas el jueves. Ahora te pido que busques otra alternativa para tu ropa y tu comida. Buenas tardes. Eres una rencorosa, no soportas que yo tenga una vida ocupada, gritó, perdiendo completamente el control en el porche delantero, sin importarle si los vecinos escuchaban. Cerré la puerta en su cara. El sonido de la madera encajando en el marco cortó sus gritos. Puse el pasador nuevamente y me alejé cojeando hacia la sala, mientras él seguía pateando la base de la puerta desde afuera. La imagen de su rostro deformado por la rabia, al descubrir que su comodidad había sido vulnerada, me transportó a otro momento preciso. Pablo tenía 26 años. Acababa de conseguir su primer ascenso importante en la firma corporativa. Para celebrarlo, me invitó a cenar a un restaurante de manteles blancos en el distrito financiero. Yo me puse mi mejor vestido, pero mis manos, después de una semana trabajando con tintes oscuros para fieltro, tenían los nudillos manchados de un tono azul cobalto que el jabón no lograba quitar. Durante la cena, me emocioné contando una historia sobre mi taller y gesticulé levantando las manos. Pablo miró a su alrededor, aterrado de que los ejecutivos de las mesas vecinas lo vieran conmigo. Bajó la voz a un susurro agresivo. «Mamá, baja las manos. Parece que tienes mugre en las uñas. Y no hables tan fuerte. No seas dramática. Solo te pido que te comportes de acuerdo al lugar». Retiré mis manos de la mesa. Las escondí sobre mi regazo. Cuando él se levantó para ir al baño, llamé al mesero, pagué la cuenta entera con mis ahorros y salí del restaurante. Lo esperé en la acera, bajo la lluvia fina, porque no quería avergonzarlo con mi presencia en su mesa. La segunda semana de mi recuperación transcurrió bajo un régimen de aislamiento autoimpuesto. La contusión en mi cadera floreció en una paleta de colores brutales, pasando del púrpura profundo a un amarillo verdoso que se extendía hasta mi muslo. El miércoles, tomé un taxi hacia la clínica para mi revisión. La doctora Castillejos me retiró los puntos del brazo con unas pinzas de acero frío. La cicatriz resultante era una línea rosada e irregular, un mapa topográfico de mi caída. Me autorizó a caminar distancias cortas, siempre usando el bastón y manteniendo la rodillera articulada, advirtiendo que los ligamentos aún estaban frágiles. Ese mismo miércoles por la tarde, regresé a mi taller por primera vez desde el accidente. El olor a humedad y a madera curada me envolvió como un manto protector. Las hormas de madera descansaban en los estantes, testigos mudos de mi vida entera. Encendí la caldera de vapor. Tomé una pieza de fieltro de primera calidad, de un tono azul marino profundo. No era un encargo para ningún cliente. Era para mí. Durante horas, ignorando el tirón en mi pierna, trabajé el material. El vapor caliente ablandó las fibras. Con mis manos, ahora libres de cualquier obligación hacia mi hijo, estiré el fieltro sobre una horma de ala ancha. Lo fijé con alfileres de acero, clavándolos uno por uno con una precisión letal. Darle forma a un sombrero es un acto de imposición de la voluntad sobre la materia. Yo estaba moldeando mi propio escudo. Cuando terminé de planchar el ala, dejé la pieza secando. Era una estructura rígida, impecable, imposible de deformar. Pablo mantuvo un silencio castigador durante toda esa semana. Supuse que esperaba que yo lo llamara para pedirle perdón, aterrorizada por la posibilidad de perder su afecto condicionado. Pero mi teléfono permaneció mudo y yo no toqué el auricular. Llegó el sábado, exactamente 14 días después de que mi cuerpo golpeara las baldosas de la cocina. A las 9 de la mañana, el teléfono fijo de la sala sonó. Lo dejé sonar 6 veces antes de levantar el auricular, sosteniéndolo con mi mano izquierda mientras la derecha se aferraba al bastón. «¿Sí?», contesté. «Mamá».
La voz de Pablo sonaba apresurada, ignorando por completo la pelea del domingo anterior, borrando el conflicto de su mente porque necesitaba algo de mí. Escucha, hoy es la final del torneo municipal de fútbol. Mi equipo juega a las 12. Natalia tiene un desayuno de despedida de soltera de una amiga y no puede llevarse a Lucas. Llego a tu casa en media hora para dejarlo. No estoy en condiciones físicas de perseguir a un niño de 7 años por toda la casa. Mi rodilla sigue inmovilizada. No seas dramática, el niño prácticamente se cuida solo. Tomaré un taxi y me sentaré en las gradas junto a la cancha. Lucas puede sentarse a mi lado mientras tú juegas. Pero te lo advierto, no me moveré de mi asiento bajo ninguna circunstancia. No llegues tarde, quiero que Lucas vea el inicio. Caminé hacia el taller. El sombrero azul marino estaba completamente seco. Lo levanté de la horma de madera. La copa era firme. El ala ancha caía con una geometría perfecta. Me lo coloqué frente al espejo del pasillo, ajustándolo ligeramente hacia la derecha. La sombra del ala ocultaba la mitad de mi rostro, dándome un aire de distancia inalcanzable. Tomé el bastón negro. Agarré mi bolso pequeño, comprobando que llevaba dinero suficiente para el taxi y mis analgésicos. Cerré la puerta de mi casa, esta vez desde afuera, girando la llave con una calma absoluta. El trayecto en taxi hacia el Club Deportivo Municipal tomó 20 minutos. Las calles estaban llenas del tráfico habitual del fin de semana, familias dirigiéndose a los parques, autos tocando la bocina en las intersecciones. Yo miraba por la ventana, sintiendo el leve golpeteo del bastón contra mis propias rodillas con el movimiento del vehículo. No sentía ansiedad. El rencor se había evaporado, dejando en su lugar una claridad quirúrgica. El taxi me dejó en la entrada principal del enorme complejo deportivo. El ruido era ensordecedor. Silbatos de árbitros, gritos de espectadores, el sonido seco de los balones golpeando el césped sintético. Pagué al conductor y descendí del auto. Apoyé el bastón en el asfalto caliente. El sol del mediodía caía a plomo sobre las instalaciones. Comencé a caminar hacia la zona de canchas. Mi avance era metódico. Un paso, un apoyo firme en el bastón, un arrastre de la pierna derecha. La rodillera mecánica crujía levemente con cada flexión limitada. Atravesé los pasillos de cemento, pasando junto a las cafeterías llenas de jugadores amateurs con uniformes coloridos. Nadie me prestaba atención. Yo era solo una espectadora mayor, una abuela más dirigiéndose a las gradas para cumplir su turno de guardia. A lo lejos, divisé la cancha 3. Las mallas de alambre que la rodeaban brillaban bajo la luz solar. En las gradas de concreto, un puñado de personas ya estaba tomando asiento. En el centro del campo, los dos equipos realizaban ejercicios de calentamiento. Y allí, trotando hacia la línea de banda con su uniforme rojo impecable, estaba Pablo. Llevaba de la mano a Lucas, quien pateaba una botella de plástico vacía por el borde del campo. Pablo miraba ansiosamente hacia la entrada, buscando mi figura entre la multitud. Cuando me vio acercarme, su rostro se relajó. No había gratitud en su expresión, solo la satisfacción de un patrón que ve llegar a su empleado a tiempo para el inicio del turno. Me detuve a 2 metros de la primera fila de las gradas. Apreté la empuñadura del bastón, asegurando mi posición en el suelo de concreto. El partido estaba a punto de comenzar, y mi asiento en primera fila estaba garantizado. Pablo se acercó al cerco de malla de alambre que separaba el campo de juego de la zona de espectadores, arrastrando a Lucas por la mano izquierda. El niño llevaba una tableta electrónica pegada al rostro, completamente ajeno al entorno ruidoso, a la luz cegadora del mediodía y a la presencia de su propia abuela. Pablo sudaba copiosamente a pesar de que el partido aún no comenzaba. Realizaba estiramientos rápidos y descuidados, girando el torso de un lado a otro con la arrogancia de quien se cree el centro de gravedad del recinto entero. Llevaba el uniforme rojo de su equipo impecablemente planchado, los zapatos de fútbol fluorescentes recién comprados y una cinta elástica en el cabello para mantener el sudor lejos de sus ojos. Me miró a través de los rombos de metal de la cerca con una expresión de urgencia administrativa. «Quédate ahí en la segunda fila, donde hay un poco de sombra», me ordenó, sin molestarse en decir «hola», sin preguntar cómo había tolerado el trayecto en taxi, sin dirigir una sola mirada a mi bastón negro o a la voluminosa rodillera que abultaba la pierna de mi pantalón de lino.
Lucas ya comió unas galletas en el auto, así que no te va a pedir nada. Solo asegúrate de que no se mueva de tu lado. Si se aburre, dale tu teléfono. El partido va a estar duro hoy. No quiero distracciones en la banda. ¿Yo no me voy a mover de aquí? No levantó la vista de la pantalla brillante. Sus pequeños dedos tocaban el cristal con una rapidez frenética, destruyendo bloques de colores en un juego ruidoso. Observé su postura encorvada, la réplica exacta de la actitud de sus padres frente al mundo real. Era un niño criado en la conveniencia de las pantallas, aislado de las incomodidades físicas y emocionales. No sentí el impulso de abrazarlo ni de iniciar una conversación forzada. La abuela complaciente que solía llevarle jugos y acariciar su cabello mientras él la ignoraba, había muerto en el piso de la cocina hace 2 semanas. Ahora, simplemente éramos 2 desconocidos compartiendo 1 metro cuadrado de concreto bajo el sol inclemente. El silbato del árbitro, un sonido agudo y penetrante que cortó el aire pesado, marcó el inicio del encuentro. El torneo municipal de los sábados era un espectáculo peculiar. Eran hombres en sus 30 y tantos, muchos de ellos oficinistas, contadores o vendedores durante la semana, que los fines de semana intentaban recuperar una gloria atlética que probablemente nunca tuvieron. El equipo de Pablo, vestido de rojo intenso, se enfrentaba a un equipo con camisetas azules, hombres de complexión más robusta y movimientos más pesados pero calculados. Desde mi posición en la segunda fila, tenía una vista panorámica perfecta del campo de pasto sintético. La superficie verde brillaba bajo el sol, emitiendo un olor químico a goma quemada y plástico caliente que se mezclaba con el sudor y la tierra del ambiente. Mi rodilla derecha emitía un latido sordo, un recordatorio constante de la inflamación interna. El calor del concreto se filtraba a través de mi pantalón, aliviando marginalmente la tensión en mi cadera magullada. Me acomodé en mi asiento, manteniendo la espalda recta, respirando pausadamente. El partido comenzó con una intensidad desmedida. Pablo jugaba como delantero centro. Su estrategia consistía en correr frenéticamente tras cada balón, gritando exigencias a sus compañeros de equipo. «¡Pásala! ¡Estoy solo! ¡Abre la cancha, ciego!». Sus gritos resonaban por encima del murmullo de los espectadores. Si un pase no le llegaba directamente a los pies, levantaba los brazos al cielo en un gesto de exasperación teatral, culpando inmediatamente al jugador que había fallado. Lo observé con la misma mirada clínica con la que examinaba una pieza de fieltro defectuosa en mi taller. Pablo tenía velocidad, sí, pero carecía de visión periférica. Su egoísmo en el campo era una proyección exacta de su comportamiento en la vida real. Quería el protagonismo absoluto, el aplauso fácil, el gol decisivo, pero se negaba a participar en la construcción de la jugada. Esperaba que los demás hicieran el trabajo sucio de recuperar el balón para que él pudiera brillar en el último segundo. A los 20 minutos del primer tiempo, el equipo azul anotó el primer gol. Fue una jugada simple, un error de la defensa roja, pero la reacción de Pablo fue desproporcionada. Corrió hacia su propio portero y comenzó a recriminarle a gritos, agitando los brazos, humillándolo frente a las gradas. El portero, un hombre más bajo y con entradas pronunciadas, bajó la cabeza sin responder. Pablo regresó al centro del campo, pateando el pasto sintético con furia infantil. Yo no parpadeé. Registré cada uno de sus movimientos. La tensión en sus músculos, la rigidez de su cuello, la forma en que su frustración se acumulaba y lo volvía errático. Como sombrerera, sé que cuando fuerzas un material más allá de su límite natural de elasticidad, el quiebre es inevitable. Pablo estaba forzando la máquina. Su cuerpo de oficinista sedentario, alimentado con cenas tardías y estrés corporativo, no estaba diseñado para el nivel de explosividad física que su ego le exigía mantener ante la multitud. El primer tiempo terminó con el marcador en contra para el equipo de mi hijo. Los jugadores rojos se acercaron a la zona de las gradas para beber agua de unas hieleras de plástico. Pablo caminó hacia la malla de alambre, justo frente a donde yo estaba sentada. Su rostro estaba rojo, cubierto de sudor, y su respiración era irregular. Tomó una botella de agua, le dio un trago largo y escupió una parte sobre el pasto. «Estos inútiles no saben dar un pase», murmuró, mirando hacia el campo, ni siquiera hacia mí. «¿Se portó bien, Lucas?».
Más les vale que me pasen el balón en el segundo tiempo. Si no gano esta final, me voy a volver loco, dijo, aplastando la botella de plástico vacía con una mano antes de arrojarla al suelo, lejos del bote de basura. El árbitro hizo sonar su silbato para reanudar el juego. Pablo se dio la vuelta y trotó de regreso al campo, su mente completamente enfocada en su propia vanidad. El segundo tiempo fue un ejercicio de brutalidad disfrazada de deporte. El equipo azul, consciente de la desesperación de los rojos, comenzó a jugar con una defensa cerrada y agresiva. Los choques se volvieron más frecuentes. El sonido de los tacos de plástico golpeando las espinilleras resonaba en el aire estancado. El árbitro comenzó a repartir tarjetas amarillas para intentar calmar los ánimos, pero la fricción ya estaba instalada en el terreno de juego. El reloj marcaba el minuto 75. El cansancio era evidente en todos los jugadores. Las carreras eran más lentas, los pases más imprecisos, pero Pablo, impulsado por una rabia ciega ante la inminente derrota, seguía corriendo como si el partido acabara de empezar. Su respiración se escuchaba desde las gradas. Sus movimientos habían perdido cualquier rastro de técnica. Eran pura fuerza bruta, empujones y saltos desesperados. Fue en el minuto 80 cuando la física y la gravedad, esas dos fuerzas insobornables que no entienden de egos ni de corporativismos, decidieron cobrar su factura. El mediocampista del equipo rojo logró recuperar un balón cerca de la línea lateral. Levantó la cabeza y vio a Pablo corriendo hacia el área rival, marcado de cerca por dos defensores del equipo azul. El mediocampista lanzó un pase largo, un balón elevado que cruzó el cielo despejado, trazando una parábola perfecta. Pablo, cegado por la oportunidad de empatar el partido y convertirse en el héroe de la jornada, no calculó los riesgos. No vio que el defensor más corpulento del equipo azul, un hombre que le sacaba 15 kilos de ventaja, ya había tomado la posición para interceptar el esférico. Mi mente analítica procesó la colisión un segundo antes de que ocurriera. Vi la trayectoria de los dos cuerpos. Vi la velocidad. Vi la inevitable falta de espacio. Pablo saltó con todas sus fuerzas, extendiendo la pierna derecha en el aire para intentar controlar el balón antes de que tocara el suelo. El defensor azul no se detuvo. Deslizó su cuerpo sobre el pasto sintético, una barrida fuerte y decidida, apuntando al balón, pero llevándose por delante todo lo que encontrara en su camino. El impacto fue brutal. El cuerpo del defensor chocó directamente contra la pierna de apoyo de Pablo, la pierna izquierda, justo cuando él estaba en el aire, desequilibrándolo por completo. Pablo giró en el aire, perdiendo el control de su centro de gravedad. Sus brazos se agitaron inútilmente buscando un punto de apoyo que no existía. Y entonces cayó. No fue una caída limpia. No fue un resbalón controlado. Todo el peso de su cuerpo, sumado a la inercia del salto y al impacto del defensor, aterrizó sobre su pierna derecha. El pie derecho de Pablo se clavó en el pasto sintético, atrapado por los tacos de sus zapatos fluorescentes, pero el resto de su cuerpo continuó girando hacia adelante. El sonido que siguió fue escalofriante. Fue un crujido seco, profundo y violento, idéntico al chasquido de una rama gruesa de roble partícipe bajo una presión extrema, idéntico al sonido del cuenco de cerámica artesanal estrellándose contra mi brazo en el piso de la cocina. Un silencio absoluto y pesado descendió sobre las gradas y el campo durante una fracción de segundo, un vacío sonoro que fue inmediatamente destrozado por un grito agudo, desgarrador y primitivo. Pablo estaba en el suelo. Se retorcía sobre la goma verde, agarrándose la pierna derecha por debajo de la rodilla. Su rostro, antes rojo por el esfuerzo, se volvió de un tono blanco ceniciento en cuestión de segundos. Gritaba, un aullido de agonía pura que helaba la sangre de los presentes. Su pierna derecha, desde la mitad de la espinilla, presentaba un ángulo antinatural, una desviación grotesca hacia la izquierda que indicaba claramente que el hueso había cedido por completo. El árbitro hizo sonar el silbato frenéticamente, cruzando los brazos en el aire para detener el partido. Los jugadores de ambos equipos dejaron de correr de inmediato. El defensor azul que había provocado la caída se llevó las manos a la cabeza, retrocediendo con los ojos muy abiertos ante la magnitud de la lesión.
Los compañeros de Pablo corrieron hacia él, rodeándolo, pero nadie se atrevía a tocarlo. «¡No lo muevan! ¡No lo muevan!», gritaba el portero del equipo rojo, agitando los brazos hacia las gradas. «¡Llamen a una ambulancia! ¡Se rompió la pierna! ¡Rápido!». Las esposas de otros jugadores sacaron sus teléfonos celulares, marcando números de emergencia con manos temblorosas. Los niños dejaron de jugar y miraron hacia el campo, asustados por los gritos de un hombre adulto llorando de dolor. Lucas, mi nieto, finalmente apartó la vista de la tableta electrónica. Miró hacia la multitud en el campo y luego me miró a mí, con los ojos muy abiertos, pero sin comprender realmente la gravedad de la situación. Yo no me moví. Me quedé sentada en el concreto caliente, con ambas manos descansando sobre la empuñadura ergonómica de mi bastón negro. Observé la escena con una calma glacial. Mi corazón latía con un ritmo constante, sin alteraciones. La ironía de la situación era tan perfecta, tan matemáticamente exacta, que casi parecía una puesta en escena diseñada exclusivamente para mi beneficio. Pablo seguía gritando en el pasto sintético, rodando sobre su costado izquierdo, incapaz de soportar el dolor del hueso fracturado empujando contra los músculos de su pierna. Entre lágrimas y jadeos hiperventilados, comenzó a buscar desesperadamente entre la multitud. Sus ojos escanearon las gradas, buscando la figura familiar que siempre, durante 35 años, había corrido a socorrerlo ante el menor rasguño. Me encontró. Incluso a 15 metros de distancia, pude ver cómo su mirada se clavaba en mí. La sombra de mi sombrero no podía ocultar la postura inamovible de mi cuerpo. Él esperaba verme corriendo hacia la malla, llorando histéricamente, exigiendo que lo ayudaran, ofreciendo mi propio cuerpo como escudo contra su dolor. «¡Mamá!», gritó Pablo, su voz quebrada por un sollozo infantil que no le escuchaba desde que tenía 10 años. «¡Mamá, me rompí la pierna! ¡Ayúdame! ¡Llama a Natalia! ¡Duele mucho, por favor!». Lentamente, comencé el proceso de ponerme de pie. No fue un movimiento apresurado por el pánico. Fue el mismo proceso de ingeniería biomecánica que él me había obligado a perfeccionar. Apoyé el bastón en el concreto. Trasladé mi peso hacia la pierna izquierda, la pierna sana. Usé la fuerza de mi brazo izquierdo para elevar mi torso. La rodillera articulada emitió un leve chasquido metálico al enderezarse. Me puse de pie en toda mi estatura, ajustando el ala de mi sombrero con la mano vendada. «Quédate aquí sentado, Lucas», le dije al niño con voz suave pero firme. «No te muevas de este escalón». La multitud se apartó instintivamente al verme bajar, creando un pasillo silencioso para mí. Nadie se atrevió a ofrecerme ayuda. Mi postura irradiaba una autoridad fría e inaccesible. Llegué hasta la puerta de la malla de alambre que daba acceso al campo. Estaba abierta. Atravesé el umbral y pisé el pasto sintético caliente. El olor a goma quemada era más fuerte allí abajo. Caminé los 15 metros que me separaban de mi hijo con una lentitud deliberada. El tiempo parecía haberse congelado para todos los presentes, excepto para mí. Los compañeros de Pablo se apartaron para dejarme pasar, mirándome con expresiones de lástima y preocupación, esperando que la madre angustiada tomara el control de la crisis. Me detuve a 1 metro de distancia de él. Pablo estaba tirado a mis pies, exactamente en la misma posición de inferioridad física en la que yo había estado 15 días antes. Su uniforme rojo estaba manchado de polvo negro y sudor. Su rostro estaba empapado en lágrimas, la boca abierta buscando aire, los ojos fijos en mí con una mezcla de terror y súplica absoluta. «Mamá», gimió, extendiendo una mano temblorosa hacia mi zapato. «Mamá, me duele mucho. Creo que el hueso se salió. Llama a la ambulancia, sácame de aquí. Diles que me den algo para el dolor». Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire pesado del mediodía. Sentí la cicatriz en mi brazo estirarse bajo la tela de la blusa. Sentí el latido profundo en mi cadera magullada. Y entonces dejé que las palabras fluyeran, nítidas, precisas, sin un solo temblor en la voz. Las pronuncié con un volumen lo suficientemente alto para que cada uno de los hombres que lo rodeaban pudiera escuchar con absoluta claridad. «Levanta, Pablo. No seas dramático, que solo son cosas de la edad». Su cerebro,
Incluso nublado por la agonía, identificó la devolución exacta de su propia crueldad. Las vocales, las consonantes, el tono desprovisto de cualquier empatía. Era un espejo acústico perfecto. El portero del equipo rojo, que estaba arrodillado junto a él, me miró con la boca abierta, completamente desconcertado. «Señora, ¿qué dice? Su hijo tiene la pierna rota». Mantuve mi rostro inexpresivo, una máscara de hielo bajo el sol ardiente. «Te tropiezas con tu propia sombra, Pablo», continué, pronunciando cada sílaba con una frialdad quirúrgica. «Mira nada más el desastre que hiciste, deteniendo el partido de todos estos señores. Y yo que venía con ganas de descansar. Ya, sacúdete y párate, que el pasto sintético no está tan duro». Su rostro pasó de la palidez del dolor al rojo vivo de la humillación más profunda. Comprendió, en ese preciso instante, frente a todos sus compañeros de equipo, frente a sus rivales y frente a los espectadores, la magnitud de lo que había hecho 2 semanas atrás. Comprendió que el archivo mental de mi memoria había registrado cada detalle de su desprecio y que el veredicto acababa de ser ejecutado en la plaza pública de su propia arrogancia. No me tendió la mano otra vez, no suplicó. Se quedó allí, tirado en el suelo, devorado por la exposición de su verdadera naturaleza ante las personas que él intentaba impresionar. El silencio de los demás jugadores era ensordecedor. Nadie se atrevía a intervenir ante una dinámica familiar que evidentemente escondía una oscuridad que ellos no podían comprender, pero que acababan de presenciar en primera fila. «Una ambulancia ya viene en camino, señora», murmuró finalmente el árbitro, acercándose con cautela, rompiendo el trance colectivo. «Me alegra escucharlo. Estoy segura de que los paramédicos sabrán cómo lidiar con su dramatismo», respondí con un tono casual, educado, como si estuviera comentando el clima. Giré sobre mi eje, apoyando todo mi peso en el bastón para proteger mi rodilla lastimada. Le di la espalda a mi hijo tirado en el césped. No miré hacia atrás ni una sola vez. Cada paso que daba alejándome del campo era un acto de liberación física y mental. Atravesé la malla de alambre y llegué a la segunda fila de las gradas. Lucas seguía sentado exactamente donde lo había dejado, aunque ahora miraba hacia el campo con expresión confundida, asustado por el silencio sepulcral que había reemplazado a los gritos. «Levántate, Lucas», le ordené, extendiéndole mi mano izquierda. «Guarda la tableta, nos vamos». El sonido de las sirenas de la ambulancia comenzaba a escucharse a lo lejos, acercándose rápidamente por la avenida principal. Yo caminaba lento, marcando el ritmo con el golpe de mi bastón de aluminio contra el asfalto. El sol me calentaba la espalda. Atrás, en el campo de pasto sintético, el mundo de Pablo acababa de colapsar bajo el peso de sus propias palabras, dejándolo atrapado en un laberinto de dolor físico y vergüenza pública del cual, esta vez, yo no lo iba a rescatar. Mi turno de guardia había terminado de forma definitiva. El trayecto en taxi de regreso a mi casa transcurrió en una quietud casi irreal, un silencio espeso que contrastaba violentamente con los gritos desgarradores que aún flotaban sobre el pasto sintético del club municipal. Lucas, sentado a mi lado en el asiento trasero de vinilo agrietado, había guardado su tableta electrónica en la mochila. Por primera vez en meses, sus ojos no estaban fijos en una pantalla emitiendo luces de colores, sino que miraban por la ventanilla hacia las calles transitadas, procesando el mundo real con una confusión evidente. Sus pequeñas manos descansaban sobre sus rodillas, inquietantemente quietas. No me hizo preguntas durante los primeros 10 minutos. Supongo que la imagen de su padre, el hombre que siempre se proyectaba como un gigante invencible, retorciéndose en el suelo y llorando como un niño pequeño ante la mirada de docenas de desconocidos, había cortocircuitado su entendimiento infantil. Yo mantenía ambas manos apoyadas sobre la empuñadura de mi bastón negro. La rodillera mecánica me apretaba contra la inflamación que aún persistía, pero el dolor físico había pasado a un segundo plano. Mi mente operaba con la claridad absoluta de un taller perfectamente ordenado. Cada herramienta estaba en su lugar. Cada consecuencia estaba alineada de manera impecable con su causa. No sentía remordimiento. La culpa es un sentimiento reservado para aquellos que actúan con malicia
y yo no había hecho absolutamente nada malo. Solo le había devuelto a mi hijo sus propias palabras, empacadas en el mismo tono despectivo que él había utilizado cuando me vio sangrar en la cocina. El espejo había cumplido su función. «Abuela», murmuró Lucas de repente, sin apartar la vista del cristal empañado de la ventanilla. Su voz era apenas un hilo de sonido sobre el ruido del motor del vehículo. «¿Mi papá se va a morir?». La sombra del ala de mi sombrero azul marino me protegía del resplandor del mediodía. «No, Lucas, tu padre no se va a morir», respondí, utilizando un tono suave, desprovisto de cualquier sarcasmo, porque el niño no tenía la culpa de la arrogancia de su progenitor. Se fracturó un hueso de la pierna porque saltó sin medir las consecuencias. Los médicos en el hospital le pondrán un yeso, le darán medicinas para que no le duela tanto y tendrá que quedarse en cama durante mucho tiempo. Pero va a estar bien. A todos, sin excepción, dije, permitiendo que mis palabras flotaran en el aire cerrado del taxi. El problema es que a veces olvidamos que los demás también sienten dolor. Tu padre está aprendiendo una lección muy importante hoy, una lección sobre el respeto. Al llegar a mi calle, pagué al conductor y abrí la puerta. El descenso del vehículo requirió mi habitual maniobra de geometría corporal. Apoyé el bastón en la acera de concreto, deslicé la pierna izquierda y arrastré la derecha, asegurándome de no forzar la rodilla. Tomé la mano de Lucas y caminamos juntos por el sendero de entrada hasta la puerta principal de mi casa. Apenas giré la llave en la cerradura y empujé la pesada puerta de madera. El sonido estridente del teléfono fijo inundó el recibidor. Sonaba con una urgencia histérica, un repique constante que indicaba que quien llamaba llevaba un buen rato intentando comunicarse. Cerré la puerta a mis espaldas, pasé el pasador de seguridad por pura costumbre y le indiqué a Lucas que fuera a la cocina a servirse un vaso de agua. Caminé hacia la pequeña mesa de la sala donde descansaba el aparato telefónico. El identificador de llamadas parpadeaba con el número celular de Natalia. Dejé que sonara 3 veces más, midiendo el ritmo de mi propia respiración, antes de levantar el auricular con mi mano izquierda. «Bueno», contesté, con la misma neutralidad con la que respondería a un cliente que llama para preguntar por un encargo. «Blanca, por el amor de Dios, hasta que contestas», gritó Natalia al otro lado de la línea. El ruido de fondo era caótico. Podía escuchar música pop a todo volumen y risas femeninas, lo que indicaba que aún estaba en el desayuno de despedida de soltera. Pero su voz estaba teñida de un pánico agudo. «Me acaban de llamar del teléfono de Pablo, un compañero suyo, un tal Julián. Me dijo que Pablo tuvo un accidente espantoso en la cancha, que se le rompió la pierna a la mitad y que se lo llevó una ambulancia al hospital central. Dime que es mentira, dime que estás con él». La ambulancia llegó rápido, según pude escuchar cuando me retiraba del complejo deportivo. «¿No te fuiste con él en la ambulancia? ¿Dónde estás, Blanca? Está herido, seguramente aterrorizado, y tú te fuiste a tu casa a sentarte. Mi rodilla exige reposo. Te recuerdo que yo también sufrí una caída grave hace 2 semanas. Una caída de la que, por cierto, tu esposo me mandó a levantarme porque tenía hambre. Por Dios, dime que al menos te trajiste a Lucas». «Yo mantendré a Lucas aquí hasta que vengas a recogerlo. Durante décadas, había hipotecado mi propia dignidad para comprar la aprobación de mi hijo y su esposa, y el resultado había sido terminar sangrando en el suelo de mi propia cocina mientras ellos comían pizza frente al televisor. La cuenta estaba saldada. Pasé el resto de la tarde en una tranquilidad absoluta. Le preparé a Lucas un emparedado de queso fundido y le permití ver una película en el televisor de la sala. No intenté forzar conversaciones profundas. A las 8 de la noche, las luces de un automóvil iluminaron la ventana delantera. Segundos después, el timbre sonó de manera insistente, casi agresiva. Caminé hacia la puerta, apoyada en mi bastón, y abrí. Natalia estaba de pie en el porche. Llevaba el mismo vestido elegante de color salmón que había usado para su evento social, pero ahora estaba arrugado. Su maquillaje estaba corrido alrededor de los ojos, dejando surcos oscuros sobre sus mejillas pálidas. Olía a estrés, a café rancio de máquina de hospital y a una profunda desesperación. «¿Dónde está mi hijo?», fue lo primero que dijo, sin siquiera decir buenas noches, intentando empujar la puerta para entrar. No me moví ni un centímetro.
Mi cuerpo, apuntalado por el aluminio del bastón, bloqueó el marco de la entrada. Lucas está en la sala poniéndose los zapatos, dije con calma. ¿Cómo salió la cirugía de Pablo? Va a estar inmovilizado en cama durante al menos 2 meses, y luego le esperan 6 meses de rehabilitación intensiva. No va a poder ir a la oficina, no va a poder manejar, no va a poder subir las escaleras de la casa. Cuando despertó de la anestesia, lo primero que hizo fue llorar y preguntar por ti. ¿Y sabes qué me dijeron sus compañeros de equipo que estaban en la sala de espera? Me contaron lo que le dijiste en la cancha. Me contaron que te paraste frente a él mientras se retorcía de dolor. Te burlaste en su cara y lo dejaste tirado frente a todo el mundo. Lo humillaste de la peor manera posible. Eres una anciana resentida, siseó, perdiendo los estribos en mi propio porche. Vas a venir a mi casa mañana a primera hora para ayudarme a cuidarlo, a bañarlo y a darle de comer, porque yo tengo que ir a trabajar y no puedo con todo esto sola. Mi rodilla, como la doctora Castillejos diagnosticó amablemente, requiere reposo absoluto y no estoy en condiciones de hacer labores de enfermería ni de limpieza. Tendrás que contratar a alguien o pedir una licencia en tu trabajo. Como tú misma me dijiste hace tiempo cuando te pedí ayuda para pintar mi fachada, son problemas de logística que los adultos deben resolver. Al ver a su madre, corrió hacia ella y la abrazó por la cintura. Natalia lo tomó de la mano de inmediato, tirando de él hacia la acera. Te vas a arrepentir de esto, Blanca. Te vas a quedar completamente sola, sentenció desde la oscuridad del camino de entrada. Hace mucho tiempo que estoy sola, Natalia, le respondí. La única diferencia es que ahora ya no estoy cansada. El silencio de la casa me abrazó con una calidez que no sentía desde hacía décadas. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud sanadora. Mi cuerpo, liberado de las exigencias físicas de cocinar ollas pesadas, lavar ropa ajena y arrastrar muebles para complacer a terceros, comenzó a repararse con una eficiencia sorprendente. El hematoma en mi cadera pasó de un amarillo verdoso a un tono pálido, casi imperceptible. La inflamación de mi rodilla cedió gradualmente gracias a los antiinflamatorios y al reposo riguroso. El jueves por la tarde, 4 días después del accidente de Pablo, recibí una visita inesperada. Estaba sentada en la cocina, bebiendo una infusión de manzanilla, cuando alguien tocó a la puerta. Era Fermín, el farmacéutico, acompañado por Clara, mi vecina de enfrente. Fermín sostenía una pequeña caja de cartón de la pastelería del barrio, mientras Clara llevaba un sobre de papel manila. Los invité a pasar y nos sentamos alrededor de la mesa del comedor. Clara abrió la caja de cartón y sacó 3 porciones de pastel de manzana, sirviéndolas en mis platos de porcelana con una familiaridad reconfortante. Vine a traerte la crema cicatrizante para tu brazo que llegó en el pedido de hoy, doña Blanca, dijo Fermín, dejando el sobre la mesa. Luego me miró por encima de sus anteojos, con una mezcla de respeto y asombro. Y, para serle completamente honesto, también vinimos porque el barrio entero no habla de otra cosa. ¿A qué se refiere, Fermín? Mi sobrino dice que nunca en su vida había visto algo así. Dice que cuando usted bajó a la cancha, todos pensaron que iba a hacer un escándalo de lágrimas. Pero cuando usted se paró frente a él, recto como un roble con su bastón, y le dijo en voz alta que dejara de ser dramático, bueno, dice que a más de uno se le heló la sangre. Especialmente a los compañeros de Pablo. Mi sobrino escuchó cuando el portero del equipo rojo le recriminó a Pablo en la sala de espera del hospital. Le dijo que si su propia madre, una señora mayor y lastimada, le hablaba de esa manera frente a todos, era porque él debía ser un miserable a puerta cerrada. Ninguno de sus supuestos amigos se quedó a ver cómo salía de la cirugía. Lo dejaron solo con Natalia. Sin testigos, él siempre podía distorsionar la narrativa. Pero frente a 30 hombres en un campo de fútbol, la verdad desnuda no dejaba espacio para interpretaciones. Dicen que Natalia está como loca, añadió Fermín, limpiándose las migas de la comisura de los labios. Ha estado yendo a la farmacia a comprar gasas, analgésicos fuertes y pañales para adulto, porque Pablo no puede levantarse ni para ir al baño. Anda con unas ojeras tremendas y se queja con cualquiera que la escuche de que su marido es insoportable, que no deja de llorar por el dolor y que le exige que lo atienda las 24 horas del día.
Natalia está descubriendo el verdadero peso de la carga que yo cargué de forma gratuita durante toda mi vida. Ya no era la madre invisible que vivía para servir. Era Blanca, la sombrerera, una mujer que exigía respeto y que contaba con una red de apoyo genuina, basada en la reciprocidad y no en la obligación genética. Las semanas se convirtieron en meses. El calendario avanzó con la inexorabilidad matemática que rige todas las cosas. Mi proceso de rehabilitación física fue metódico y disciplinado. Hice los ejercicios que la doctora Castillejos me indicó, estirando los ligamentos de mi rodilla con paciencia. Un martes por la mañana, exactamente 8 semanas después de mi caída, me quité la rodillera articulada por última vez. Caminé por el pasillo de mi casa sin ella. No hubo dolor, solo una leve rigidez que desapareció tras los primeros pasos. Tomé el bastón de aluminio negro, lo limpié cuidadosamente con un paño húmedo y lo guardé en el fondo del armario del pasillo. Ya no lo necesitaba, pero lo conservaría como un recordatorio físico de mi propia resistencia. Ese mismo día, abrí las ventanas de mi casa de par en par, permitiendo que la brisa fresca barrieran cualquier vestigio de olor a encierro y medicinas. Caminé hacia mi taller, situado en la habitación trasera de la casa. El espacio me recibió con su aroma característico a fieltro de lana, madera curada y vapor. Encendí la caldera de la plancha industrial, escuchando el siseo familiar del agua hirviendo, un sonido que siempre me había traído paz. Durante el tiempo que estuve en reposo, mi mente no dejó de diseñar. Había recuperado docenas de horas a la semana que antes desperdiciaba haciendo compras para mi hijo, cocinando para él o limpiando sus desastres. Ese tiempo, ahora mío, lo invertí en mi arte. Tomé una pieza de fieltro de la más alta calidad, un material denso y suave de un color verde esmeralda profundo, el color de la vida que se renueva. Me coloqué el delantal grueso de lona. Mis manos, ya sin vendajes, se movieron con una destreza que la inactividad no había logrado mermar. El trabajo de la sombrerería requiere someter el material a un calor extremo y a una presión implacable para obligarlo a adoptar una nueva forma. Es un acto de violencia controlada que culmina en belleza. Apliqué el vapor caliente directamente sobre la tela, sintiendo el calor irradiar hacia mi rostro, pero esta vez no había charcos de agua traicioneros en el suelo, ni prisa por alimentar a un tirano. Solo estábamos el fieltro y yo. Estiré la tela ablandada sobre una horma de madera de copa alta, tirando de los bordes con firmeza, asegurando cada doblez con alfileres de acero inoxidable. Mis dedos trazaban la geometría perfecta del diseño. No pensaba en el dolor de mi hijo, ni en las llamadas desesperadas que Natalia intentó hacer durante las primeras semanas y que yo simplemente ignoré. Sabía, por los comentarios ocasionales de Clara, que Pablo seguía postrado, amargado, sufriendo dolores crónicos por los tornillos en su pierna, y que su matrimonio estaba al borde del colapso por la tensión constante. Pero esa tragedia se desarrollaba en un escenario lejano, al otro lado de una puerta que yo había cerrado con llave de manera definitiva. Trabajé en el sombrero esmeralda durante 3 días completos. Lo dejé secar, recorté el ala con unas tijeras de sastre pesadas, logrando una curva inmaculada que desafiaba la gravedad. Le añadí una cinta de seda negra en la base de la copa, un contraste elegante y sobrio. Cuando finalmente lo retiré de la horma, lo sostuve a la altura de mis ojos. Era, sin lugar a dudas, la pieza más exquisita que había fabricado en toda mi vida. No era un encargo, era un manifiesto. Una tarde de finales de noviembre, el cielo se nubló y una lluvia fina comenzó a caer sobre la calle, golpeando suavemente los cristales de mi taller. Yo estaba sentada en mi banco de trabajo, puliendo las herramientas de corte, cuando un movimiento afuera llamó mi atención. Me acerqué a la ventana y descorrí la cortina apenas unos centímetros. Un automóvil oscuro se había estacionado frente a mi casa. La puerta del copiloto se abrió con lentitud. De allí emergió Pablo. Su aspecto era deplorable. Había ganado peso. Su rostro estaba hinchado y pálido, y su postura arrogante había desaparecido por completo. Utilizaba 2 muletas de aluminio para sostenerse. Su pierna derecha, aún enfundada en una bota ortopédica voluminosa, colgaba inútilmente sobre el asfalto mojado. Cerró la puerta del auto y se quedó allí, bajo la lluvia fina,
mirando fijamente la fachada de mi casa. Lo vi calcular la distancia desde la acera hasta mi puerta principal, un trayecto de apenas 5 metros que, para él, en su estado de fragilidad absoluta, debía parecer un océano intransitable. Vi cómo su pecho subía y bajaba, tomando aire. Vi cómo apretaba las mandíbulas, luchando contra el dolor físico y muy probablemente contra la humillación de tener que venir a buscar la misericordia que él mismo había destruido. Esperaba que yo saliera. Esperaba que la puerta se abriera de golpe, que la madre sacrificada corriera hacia él con un paraguas para protegerlo del agua, que le ofreciera su hombro para apoyarse, que lo llevara al calor de la sala y le sirviera un plato de estofado caliente. Su mirada suplicante estaba clavada en la madera de mi puerta, aguardando el milagro de mi sumisión incondicional. Me quedé de pie junto a la ventana, oculta en la penumbra de mi taller, observándolo con la misma frialdad con la que se examina una herramienta que se ha roto más allá de cualquier posibilidad de reparación. No sentí el más mínimo impulso de girar el picaporte. No hubo una punzada de culpa en mi pecho. Había invertido 35 años de mi vida intentando construir a un hombre, y la estructura había colapsado por su propio peso. Yo ya no me dedicaba a recoger escombros. Pablo dio un paso torpe hacia adelante, resbalando levemente con la punta de una de las muletas sobre las hojas mojadas de la acera. Se tambaleó, soltó un gemido que pude adivinar a través del cristal, y se detuvo, derrotado antes de siquiera llegar al sendero de entrada. Se quedó allí, empapándose, esperando un rescate que nunca llegaría. Solté la cortina, permitiendo que la tela cayera y bloqueara la vista de la calle. Le di la espalda a la ventana y caminé de regreso a mi banco de trabajo. La caldera emitía un siseo suave y rítmico. Tomé una cinta métrica y la deslicé entre mis dedos, sintiendo la textura de los números impresos. Encendí la lámpara de precisión, iluminando la superficie de madera curada de mi mesa. Todavía tenía mucha tela que cortar, y en mi taller, a diferencia del mundo exterior, yo tenía el control absoluto de cada milímetro, cada doblez y cada costura.